tal, chicos y chicas? Espero se encuentren bien y hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama la materia. Entonces, para abordar este tema, quiero que se tomen un momento para pensar qué es la materia. Entonces, la materia va a ser todo aquello que nos rodea, ¿sale? Es todo, como les acabo de decir, es todo aquello que nos rodea, ¿no? Tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está a nuestro alrededor es materia. Hasta lo que no podemos ver, hasta lo más insignificante, es materia. ¿Sale? Entonces, el universo entero, el planeta Tierra donde vivimos, todo eso está constituido de materia que tiene una masa. ¿Sale? Entonces la materia tiene una masa. Y conforme eso, vamos a ver que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se mide la masa? ¿Cuáles son sus unidades de medida de la masa? Está dado por kilogramos. Y si se dan cuenta en el dibujo, pueden observar que la masa es igual a la masa en cualquier lado del universo. No va a cambiar. O sea, si yo tengo una masa de 80 kilogramos y me voy a la luna, ¿cuánto creen que va a ser mi masa? Pues va a ser la misma, van a ser 80 kilogramos. ¿Sale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la masa no va a cambiar. Estemos en donde estemos, nos movamos de un lugar a otro, la masa no va a cambiar, nuestra masa no va a cambiar. Que nosotros erróneamente tenemos el concepto que cuando vamos y nos pesamos, pensamos que nos estamos pesando en sí. Al momento de que ustedes van al médico y los pesan, dicen, pues ok, pesas tanto, ¿no? Pero realmente lo que se están midiendo es la masa, cuánta masa tienes, porque el peso es diferente. Entonces, el peso, ¿qué va a ser el peso? El peso se define como la cantidad de masa que tiene un cuerpo por la gravedad que está ejerciendo en el cuerpo. O sea que aquí va a estar afectada la masa del cuerpo y la gravedad, ¿sí? O sea, la gravedad de la Tierra tiene una cierta cantidad, entonces esa gravedad que tiene la Tierra va a estar afectado por la masa que nosotros tengamos. Entonces el peso sí va a cambiar. Por ejemplo, si mi peso es, no sé, el peso se mide a otra cosa, que la unidad de medida del peso está dado en newtons. Acuérdense, la unidad de medida de la masa está dado en kilogramos, en gramos, en miligramos, y la unidad de medida del peso está dado en newtons. Entonces, si se dan cuenta en el dibujo, dice que en la Tierra esta roca pesa 98 newtons, pero en la Luna su peso es de 16 newtons. ¿A qué se debe esto? Porque les digo que en la Tierra la fuerza de gravedad tiene una cantidad, entonces esa fuerza de gravedad está siendo afectada también por la masa, ¿sí? Y si me voy a la Luna, en la Luna la fuerza de gravedad va a ser diferente, va a cambiar. Entonces esa fuerza de gravedad va a afectar a la masa, ¿sí? Entonces por eso dice, corresponde a la acción de la fuerza de gravedad sobre la masa de un objeto en particular. Entonces aquí la fuerza de gravedad es la que está afectando a la masa. Entonces el peso así va a ser diferente a donde nosotros nos movamos. Por ejemplo, si nos movemos a la Luna, si nos movemos a otro planeta donde la fuerza de gravedad cambie, entonces nuestro peso va a cambiar. Pero sin embargo, acuérdense, la masa siempre va a ser la misma. Entonces eso va a ser la diferencia entre masa y peso. Y hablando de la materia se clasifica en dos tipos, en sustancias puras y en las mezclas. Pero las sustancias puras también están divididas en dos,
que son elementos y compuestos. Y las mezclas también están divididas en dos, las cuales son homogéneas y heterogéneas. Entonces, vamos a ver que en la materia de las sustancias puras, ¿qué son esas sustancias puras? Me dice que engloban lo que es un elemento o un compuesto. Y los elementos, ¿cuáles van a ser aquellos elementos? Si se dan cuenta, los elementos en la tabla periódica los vamos a encontrar como el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, todos esos que vienen en la tabla periódica van a ser los elementos. Y el compuesto, ¿qué va a ser un compuesto? Un compuesto se va a formar por dos o más elementos, como es el agua. El agua, ¿cómo está formado? Por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, por eso es H2O. De ahí se crea un compuesto a partir de los elementos. Entonces, por eso me dice, una sustancia pura puede ser un elemento o compuesto y cualquier parte de ellas posee características similares definidas y constantes. Podríamos decir que una sustancia es pura cuando se encuentra compuesta en su totalidad por ella y no contiene cantidades de otras sustancias. Ejemplo sería la sacarosa, el agua, el oro y otros compuestos. Entonces aquí podemos ver elemento y compuesto, como les explicaba. Un elemento se podría decir que es el hidrógeno, el oxígeno, el cobre, el carbono. Es una sustancia pura que podemos encontrar en la tabla periódica. Y el compuesto van a ser la unión de dos o más elementos, ¿sí? Como es el agua, la sal, el ácido sulfúrico, el dióxido de carbono y entre otras. Por eso me dice que el compuesto es una sustancia pura posible de descomponer mediante métodos químicos ordinarios en dos o más sustancias. Ahora bien, la mezcla, si se acuerdan, les había comentado que una mezcla está dado por dos, se atribuye por una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Pero la mezcla me dice que está constituida por dos o más sustancias puras, cada una mantiene su identidad y propiedades específicas. Entonces, si se dan cuenta, partimos de un elemento, del elemento a un compuesto, ¿sí? Entonces, del compuesto vamos a originar también lo que son las mezclas, ¿sí? Si nosotros combinamos más sustancias puras, si nosotros combinamos lo que son compuestos, más de dos compuestos podemos formar una mezcla, ¿sale? Entonces, entre esas mezclas podemos tener las que son mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Entonces, una mezcla homogénea, un ejemplo de eso podría ser el agua con el azúcar, ¿sí? Si nosotros mezclamos el agua con el azúcar, vamos a ver que completamente los dos se van a mezclar perfectamente. Y una mezcla heterogénea, por ejemplo, si mezclamos lodo con agua, entonces ahí vamos a ver que no es una mezcla homogénea porque vamos a tener partículas que se van a separar el agua con el lodo, ¿sí? O otro ejemplo más claro podría ser de la mezcla heterogénea, podría ser el agua con el aceite. Entonces ahí vamos a poder ver que si nosotros tratamos de mezclar el agua con el aceite, vamos a ver que en una parte va a quedar el aceite y con otra va a quedar el agua. Entonces eso sería una mezcla heterogénea. ¿Y qué me dice la mezcla homogénea? Bueno, dice, está formada por dos o más sustancias puras. No se pueden distinguir las fases que la forman. Por ejemplo, un refresco, la solución salina, por ejemplo, agua con azúcar, sería un ejemplo también, como les acabo de comentar. Y la mezcla heterogénea me dice, no es uniforme en su composición ni en sus propiedades. Consta de dos o más porciones o fases físicamente distintas. Se pueden distinguir a simple vista, por ejemplo, el agua con el aceite, arena y es lo que les comentaba, o sea, el agua con el aceite, si ustedes lo mezclan, van a ver que se divide el agua en una parte y el aceite en otra.
Entonces, eso vendría siendo en un concepto muy amplio lo que corresponde a la materia. Bueno, espero les haya quedado claro. Cuídense mucho y espero verlos pronto.